Adelante, Diego. Hola, buenas noches, profesora. Buenas Pues noches. así, inmediatamente, como la primera idea que pasó por mi cabeza fue algo así como relacionado a a las elecciones estatales, ¿no? No sé, tal vez como que no hubiese como intervención, algún tipo de intervención o algún tipo de injerencia desde el poder federal en las elecciones estatales y que se les diese como más autonomía a los estados, de alguna manera. Ok, acuérdense de ubicarse en la temporalidad. Estamos en el 88, bueno, 87, la promulgación del código. Todavía un sistema político mexicano presidencialista en el que el máximo poder todavía recae entre el presidente que ha tenido sus crisis, pero el partido en el poder sigue siendo el que manda. Y si desde ahí se están estipulando reformas, códigos, leyes, nada más analicemos un poquito el impacto que pudieran tener desde la perspectiva de lo que me comentas. Adelante, Bruno. Pues ya me robaron un poco las palabras, la verdad. Pues la verdad, cuando yo pienso en algo de cláusula, es como algo que estipulas, ¿no? Como en un contrato, más, eh, algo más legal, ¿no? Que estipula algo. En este caso, como estamos hablando de una cláusula de gobernabilidad, podría ser que estás estipulando cómo, no gobernar, pero a lo mejor cómo debe de regirse algo, unas votaciones, un proceso electoral o una gobernatura como tal, ¿no? Ok, ¿y cómo te imaginarías que vendría especificado eso? O sea, hablamos Mm, de que es un código federal electoral, entonces a fuercita tiene que ver con los procesos electorales. Pero ¿de qué podría venir esta cláusula de gobernabilidad? Así muy así, tirando una al azar, pues como estamos hablando de gobernabilidad, tiene que ver con el aspecto de quién está dirigiendo, tal vez elecciones, tal vez lo que tiene que hacer como representado, mm, la mayoría, o sea, la mayoría de cómo quedan las elecciones o algo así en ese sentido. Ok, ok, muchas gracias, Bruno. Vamos contigo, Alejandra. Bueno, era de la pregunta que le hizo a Bruno. Según yo, esa cláusula era de que si tenías la mayoría de votos, también te correspondía como la mayoría, pues, de los puestos en el gobierno, ¿no? O sea, al partido, pues. ¿Cómo? O sea, tipo, si el PRI, obtenía tanto porcentaje, de los votos válidos, entonces también le garantizaba eso, tanto porcentaje, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. O sea, por Pero no, eso decirlo de ya alguna lo manera. traíamos con anterioridad. Ajá, pero, o sea, es que, o sea, yo lo dije respecto a la pregunta que le hizo a Bruno de qué era esa cláusula o como no entendí. Ajá, es que me dices que para ti lo que entiendes por cláusula de gobernabilidad es otorgarle, si obtiene la mayoría de votos, otorgarle una mayor participación en la Ajá, Cámara. bueno, es Pero que, mi pregunta, perdóname, mi pregunta fue, ¿no esto ya lo habíamos visto en la ley Lope? Cuando aparece el concepto de proporcionalidad, o sí, de proporcionalidad. ya, Propor- sí. Bueno, o Entonces, sea, perdón. perdóname, entonces, si ya traíamos el concepto de representación proporcional, entonces, ¿de qué iría la cláusula de gobernabilidad? Porque el concepto ya existe y ya está vigente y está impuesto en la ley. Si bien esto vino a sustituirla, pero hubo cosas en particular que no quitó. No sé si me explico. Am, o sea, como qué trajo de nuevo si ya teníamos como este concepto de los porcentajes en el gobierno, o sea, con la Correcto. ley López. Uh -huh. Am, Ay, la verdad, o sea, yo pienso que quizá regularía un poco más, porque si es una cláusula, es como parte, es la parte de un artículo, que ya viene en la ley, pero pues es como un agregado o una aclaración, dado a que luego la gente se aprovecha
de los espacios legales, ¿no? De las lagunas legales. Ajá, pero eso me queda claro, ese contexto de los términos, pero a lo que voy es, en específico, para ti, ¿qué representaría? O sea, si tenía que especificar algo puntual, ¿qué cosa sería o qué cosa hubieses esperado teniendo de contexto lo que ha sido el gobierno de Miguel de la Madrid? Mm, yo creo que era como para reforzar esto y que no hubiera como fragmentación en el gobierno, o sea, como de que, ay, o sea, se dividió en una parte muy equilibrada, no sé, los votos, y entonces está súper dividido, no sé, en la Cámara de Diputados, entonces siempre van a estar en disputa en cualquier decisión, ¿no? Entonces quizá esto garantizaría un poco más la estructura o cómo iba a estar garantizado esos puestos en los gobiernos, ¿no? Ok, ok, gracias. Vamos con Daniela, por favor. Antes me disculpo por si se me deja de escuchar, me está fallando un poco el internet. No te preocupes. Pero la verdad no sé bien a bien qué se refiere por la de gobernabilidad, pero viendo cómo iba el sexenio y lo que estaba viviendo el PRI, lo único que se me ocurre es que era algo para favorecer a quien mayor poder tuviera y en ese tiempo era el PRI, es lo único que se me ocurre. Ok, perfecto. Y me encanta, muchas gracias, Dani, por tu comentario, porque en efecto, o sea, parte importante de que vayamos analizando no es ver los sexenios o las acciones, estrategias de manera unitaria, sino con todo el antecedente de lo que se ha hecho, obviamente, en sexenios pasados respecto al mismo tema y lo que se está viviendo en el momento del sexenio que estamos analizando. Ahora, yo les comentaba hace un momento con la participación de Ale que ya traíamos implementado o apareció con anterioridad el concepto de representación proporcional. Eso le estaba, uno estaba ampliando el número de diputados que se le otorgaban a quien obtenía la mayor cantidad de votos. ¿Y quién obtenía la mayor cantidad de votos? El PRI. Sin embargo, también recordarán que les dije que había un número de diputados. ¿Cuántos diputados teníamos en la Cámara cuando se estipuló esto de la representación proporcional? 300, ¿no? Perfecto. ¿Cuántos eran por representación proporcional? 100. 100. Exacto. Teníamos 300 diputados. Teníamos 100 diputados en representación proporcional. Eso significaba que si el PRI obtenía una mayoría, pues obviamente en elecciones, eso le iba a permitir tener un mayor número de diputados por representación proporcional. Ahora, ¿qué esperábamos o qué recuerdan que les comenté cuando hablamos sobre los partidos de representación proporcional, más bien los diputados de representación proporcional? ¿Qué les comenté respecto a este punto de la ley López? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Les dije que los diputados que la Cámara iba a cambiar en su estructura. Cuando se implementa la ley López, tenemos 300 diputados uninominales, es decir, elegidos por mayoría relativa. Cuando la gente fue a votar, votó por ellos, pero 100 eran por mayoría proporcional. Eso nos iba a dar 400 diputados. Para el momento histórico en el que estamos, en el periodo de Miguel de la Madrid, necesita de alguna manera poder garantizar esa gobernabilidad. ¿Y a qué se refiere con gobernabilidad? Con garantizar la estabilidad política.
facilitar que el partido pueda gobernar sin bloqueos por parte de la oposición. Si ustedes recuerdan, cuando llega Miguel de la Madrid a la presidencia, platicábamos de que hubo una diversidad de candidatos. Fue la primera vez como resultado de la ley López y sus reformas en la que tuvimos N número de partidos. Si no me equivoco, fueron 7 candidatos, 6 o 7 candidatos, no me acuerdo. Es la primera vez que veíamos a tantos candidatos. Normalmente era el candidato del PRI y el del PAN. Y en algún caso, ni siquiera el del PAN. ¿Vale? Entonces, empezaba a ampliarse esa, entre comillas, democracia política, pero eso podía ser un riesgo para el Estado, porque entonces con mayor diversidad, pues le podían otorgar una cantidad de representantes o de diputados de representación proporcional a esos partidos, y eso significaba empezar a perder poder. Por ello, es que esta cláusula de gobernabilidad permitía garantizarle ese poder al Estado y al PRI en primera instancia, porque amplió el número de diputados de representación proporcional a 200. Eso, con matemáticas básicas, le otorgaba mayor control al PRI y por lo tanto nuestra Cámara de Diputados creció a 500 diputados. Con el porcentaje que obtenía el PRI de votos más los de representación proporcional, le daban como mínimo el 50% más 1 en la Cámara, lo que le permitía poder autorizar cualquier reforma constitucional que requiriera o que pasara por las cámaras. Caso contrario, si hubiéramos quedado con 400, no alcanzaba el 50 más 1 y eso podía detener reformas estructurales que quisieran implementar. No solo Miguel de la Madrid, sino el siguiente gobierno, porque aquí ya estamos hablando de la salida de Miguel de la Madrid. Sí, perdón, ¿sí me explico con este punto relevante del Código Federal? Sí. Va, perfecto. Entonces, las participaciones o sea, los que participaron más bien, dieron puntos relevantes. Nada más esta conclusión era poder hilar todas las ideas que ustedes dieron, que iban enfocadas precisamente en mantener el poder en el PRI, ¿va? El siguiente punto relevante fue el cambio en la composición de la autoridad electoral, la Comisión Federal Electoral, que en este caso incluía representantes del Ejecutivo, del Legislativo y ahora se agregaban a los representantes de los partidos políticos. Y adicional se introdujo la figura de los, ¿cómo le llamaban? Consejeros magistrados. Sin embargo, estos eran designados por el presidente. Entonces, limitaba la autonomía en el órgano de mayor autoridad electoral de nuestro país. Pero la parte, digamos, positiva de este punto es que se introdujo a los representantes de los partidos políticos como parte de la composición de la comisión. Ya no solo había representantes del Ejecutivo, y del legislativo, o como anteriormente sucedía, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que ahora ya comenzaban a formar parte los representantes del partido. Eso todavía no nos garantizaba un sistema electoral equitativo y democrático. ¿Por qué? Porque al final sí teníamos muchos partidos, pero quien tenía una mayor participación política, pues siempre fue el PRI, ¿no? Y el último punto relevante que abarcó esta reforma fue el financiamiento y el acceso a los medios. Para este momento, en el Código Federal Electoral se establecieron reglas que fueron mucho más claras sobre el financiamiento público para los partidos políticos. Y esto estipuló que se tenían que basar en sus resultados electorales para otorgarles financiamiento, que no podían otorgarle el mismo financiamiento al PRI, por ejemplo, y al PPS, dado que no obtenían la misma votación a nivel nacional. Por lo tanto, a partir de aquí, con este Código Federal, se estipula y se restringen
los beneficios a los partidos políticos siempre de la mano del resultado electoral que tuvieron en elecciones federales, ¿vale? Y de ahí hacia adelante vamos a ir viendo que siempre el tema del financiamiento estuvo establecido en función a esos resultados. ¿Quién tenía mayores resultados? El PRI. ¿A quién se le otorgaba mayor financiamiento? Pues al PRI. Entonces, no competían en las mismas condiciones, ¿sale? Vamos a ir viendo que en sexenios posteriores la implementación de este Código Federal, particularmente para las elecciones del 88, favorecieron de alguna manera al partido en el poder, pero también permitió que la democracia comenzara a asomarse un poquito por la ventana, ¿no? Todavía no hablábamos de procesos democráticos, todavía no teníamos esos problemas de fraude o de inconformidad social en procesos electorales. Entonces, cuando se implementa este Código Federal es como un primer paso a poder estructurar un sistema político electoral en nuestro país que permitiera esa gobernabilidad a lo largo del tiempo, dado que estábamos implementando una nueva estrategia de gobierno que era el neoliberalismo, que platicaremos más adelante. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, profa, entonces se le sumaron 100 más, o sea, 100 más diputados, pero ya no entendí si esos también eran Sí, plurinominales o, plurinominales, sí, 100 pero, más plurinominales. ajá, Todavía no se conocía como tal el concepto de plurinominal, eran de representación proporcional, pero el concepto es el mismo. Sí, fueron 100 más. Entonces, en lugar de 100, eran ya 200. 300 de uninominales y 200 plurinominales. gracias, sí. De nada. Ok. Y entonces sí podemos hablar de los inicios del neoliberalismo. Y yo les comentaba que cuando transitamos del desarrollo estabilizador al desarrollo compartido y después de un fracasado desarrollo compartido a la petrolización de la economía, que no fue con lo que nació el gobierno. Ojo, si bien José López Portillo basó la economía en el petróleo, no significa que cuando él inició su sexenio hubiese traído esa idea desde inicio, ¿no? Pero fue el resultado. Con Miguel de la Madrid empiezan a sentarse las bases para poder implementar este neoliberalismo. Y entendemos el neoliberalismo, y les puse en el slide una definición un tanto más, no puedo decirlo acertada, sino que trata de abarcar la mayor cantidad de conceptos que necesitamos y que nos van a permitir hacer nuestro análisis para los sexenios siguientes, identificando al neoliberalismo como aquella corriente que confía al sector empresarial y no al Estado la promoción del desarrollo nacional, buscando abrir la economía al libre comercio internacional. Es decir, busca que el gobierno se aleje de la participación económica, fomentando que quien se encargue de esa participación económica sea el experto de la participación económica. ¿Y quién es el experto? El sector privado. Utilizando también la desregulación para favorecer esta corriente y entendiendo como desregulación aquella acción de modificar o no aplicar leyes. El neoliberalismo permitía que hacia las relaciones, por ejemplo, comerciales, pudieras en algún caso no aplicarle leyes o en otro caso modificarlas para que permitiera esa libre comunicación, ¿sale? Entonces, aquí tenemos como varios conceptos interesantes y que sí quiero que queden muy, muy claros y muy marcados porque van a ser el día a día de los siguientes sexenios. Vamos a ver cómo a lo largo de los siguientes periodos de gobierno se trató de alcanzar ese neoliberalismo en su máxima expresión y que implicaba estrategias políticas, económicas, sociales y comerciales, ¿sale? Y cada una iba a estar completamente enfocada en lograr que esta corriente pudiera implementar en nuestro país una participación económica fomentada por el sector privado y no
por el Estado, ¿sale? Ahora bien, ¿a través de qué se implementó ese neoliberalismo? Se sentaron esas bases del neoliberalismo a través de 4 cosas importantes. Uno, adelgazar el aparato burocrático para reducir el gasto público. Ya habíamos visto en sexenios anteriores, entre la corrupción y el nepotismo y la compra de empresas paraestatales, cómo había incrementado el aparato burocrático, es decir, los trabajadores del Estado. Entonces, el primer paso era reducir ese aparato burocrático para evitar tener tanto gasto público. El segundo fue la privatización, iniciar la privatización de empresas estatales. Y comienza a suceder en 1983, casi al inicio del periodo de gobierno de Miguel de la Madrid, porque lo que pretendía era precisamente dejar en manos privadas la inversión y la conducción de la actividad económica. El objetivo, como tal, era confiar a la empresa privada la promoción del desarrollo nacional. Y entonces esta fue de las estrategias o acciones iniciales de su gobierno. Posteriormente, para el 85, implementó la apertura comercial, que significaba eliminar barreras no arancelarias y reduciendo aranceles para impulsar el crecimiento de la producción interna. Es decir, que ya nos comunicáramos en términos comerciales de manera más directa, sin tanta barrera arancelaria, ¿sale? Para 1986, poco antes de dejar el gobierno, tras varios años de negociación, México fue admitido al GATT, a este Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Esto permitió que se regulara esos procesos arancelarios, de tal manera que permitiéramos esa apertura comercial y la implementación del neoliberalismo en nuestro país fuera más fácil y de alguna manera amparada en el comercio, en las negociaciones comerciales con el extranjero, ¿sale? Ahora bien, sucedieron a lo largo de este periodo algunos acontecimientos políticos que marcaron esa política que llevó Miguel de la Madrid a lo largo de su periodo de gobierno. 2 importantes fueron el tema del avance de la oposición. Cuando yo les comentaba hace un rato que llega Miguel de la Madrid con una diversidad de candidatos para las elecciones presidenciales, eso también se vio reflejado particularmente en Chihuahua. Para 1983, el PAN ganó 7 alcaldías en Chihuahua. Era uno de los estados con mayor participación de la oposición. Sin embargo, para las elecciones del 86, el PRI las recuperó usando recursos del gobierno y obviamente actos de corrupción, algo que caracterizó todos los procesos electorales en los que se mantuvo o en los que estuvo participando el PRI. Y eso hizo que ese avance que había tenido la oposición, si bien habían dado un paso, retrocedieron 2, porque ya no tenían el mismo peso. Entonces era volver a empezar de cero. Algo interesante es que parte de estas acciones que implementó el PRI estuvieron soportadas en el uso de recursos públicos destinados a los procesos electorales que no estaban definidos en los procesos electorales o en la ley Lope, que era la que todavía regía para ese momento, ¿vale? Habíamos dicho que la ley Lope permitía el financiamiento, podían obtener financiamiento, pero no estipulaba mayores características o restricciones. Entonces, lo que hizo el Estado fue utilizar recursos para destinarlos a esas elecciones y poder recuperar esas alcaldías. Eso era de alguna manera parte de la estrategia que complementaba este neoliberalismo. Si mantenía el poder dentro de ¿cómo decirlo?, de las localidades, le iba a permitir poder tener mayor control a la apertura comercial en diferentes regiones, poder privatizar empresas, poder controlar el aparato burocrático, ¿sale? Entonces, todas las acciones de una u otra manera estuvieron ligadas a poder implementar este neoliberalismo. Y la siguiente fue una importante que estuvo relacionada con el Mundial del 86. Para este momento, Colombia iba a ser el anfitrión
pero tuvo algunos problemas ahí internos y tuvo que cancelar. Entonces, México pidió que le otorgaran ser sede nuevamente y se la otorgaron. A pesar de que traíamos o veníamos de una crisis, un sexenio fracasado como lo fue el de José López Portillo, que dejó una crisis inmensa, pero dado que estábamos transitando hacia el neoliberalismo, algo que ya estaba implementado particularmente con nuestro país vecino en Estados Unidos, entonces era una buena oportunidad para entablar o mejorar esas relaciones internacionales y permitir que el neoliberalismo pudiera implementarse de alguna manera, de forma más fácil, o más que fácil, con mayor apertura, ¿no? Desde diferentes vertientes, no solo la política o la económica, sino también la cultural. Ya habíamos platicado sobre el Pacto de Solidaridad Económica, creo que se los comenté en la clase pasada, esto me lo salto, es que modifiqué mi presentación. Y vamos con otros dos conceptos. Nos faltan para este tema 3 cosas importantes. Uno es, tenemos un entorno internacional de una crisis bursátil, que lo platicaremos mañana. Tenemos 2 conceptos que sí es importante aterrizar, que es la transculturización y la inmovilidad social. Y finalmente, cómo se empieza a fracturar el PRI, que es parte de los resultados de la crisis del presidencialismo que ya estuvimos platicando desde periodos pasados, ¿sale? Entonces, para poder aterrizar estas bases del neoliberalismo, vemos diferentes perspectivas, la política, la económica, la social, la cultural, que ya hemos ido analizando. Para el tema de estos dos conceptos, cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de conceptos que están relacionados a este, y conceptos como cuáles: privatización, apertura comercial, transculturización, inmovilidad social, ¿qué otro? Ay, se me fue ahorita otro concepto. Pero en general, cuando ustedes escuchan todos estos conceptos, es porque vinieron a formar parte de ese rompecabezas del neoliberalismo, que juntos y la suma de todos ellos permitían que este neoliberalismo pudiera irse construyendo poco a poco en nuestro sistema político mexicano. Ahora bien, ¿qué entendemos por transculturización? Transculturización. Para finales de los 80, cuando termina el periodo, está por terminar el periodo de Miguel de la Madrid, aumentó la relación con influencias de otros países. Y esto lo que hizo fue empezar a modificar la propia cultura mexicana. Ejemplo, cuando hablamos de las empresas que llegaron a México, particularmente McDonald's, por ejemplo, que es completamente norteamericana, y que llega a nuestro país, cuando vimos, y es la imagen que tenemos aquí en la presentación, es un concepto de alimentos completamente distinto a lo que conocíamos en México, a la cultura mexicana en cuanto a alimentos o a gastronomía. Lo que permitió este neoliberalismo fue empezar a conocer lo que se vivía en otros países en términos políticos, económicos, sociales, culturales, y uno de ellos fue este. Entonces, el hecho de que nosotros permitiéramos conocer también hizo que permitiéramos modificar nuestra cultura, no cambiarla. Ojo, hay una diferencia, ¿sale? Cuando la cambiamos es porque reemplazamos con lo que tenemos con lo de otra cultura. En este caso no, empezamos a modificarla e integrar cosas de la cultura estadounidense a la nuestra. En la ciudad, en la capital, Distrito Federal, como se llamaba en ese entonces, pero particularmente en la zona fronteriza. En la zona fronteriza fue mucho más visible, pero ya en la ciudad comenzábamos a ver también esas modificaciones culturales que permitieron la apertura económica, ¿sale? Entonces, por eso es un concepto que está muy ligado al neoliberalismo, a la implementación de esta nueva corriente. Y el otro es la inmovilidad social. ¿Y
¿Qué es o qué entendemos como inmovilidad social? Es ese fenómeno socioeconómico donde la gente no podía ascender a otra clase social. Los pobres no podían ascender a clase media o la clase media no podía acceder a clase alta. ¿Y esto por qué? Parte de lo que ya estuvimos viendo durante la petrolización de la economía y los inicios del neoliberalismo, si bien estábamos intentando salir de una crisis nacional, también nos va a pegar una crisis externa. Un problema bursátil en el exterior nos pega y pues si de por sí ya veníamos con crisis, pues no se diga otro poquito. Traemos las tragedias que sucedieron durante este sexenio de gobierno. Entonces, la situación económica de la gente no permitía, como en periodos pasados, empezar a ascender en esos estratos sociales. En periodos anteriores, particularmente entre los finales de los 30, 40, 50, sí lo pudimos hacer. Era parte del milagro mexicano, era parte de ese crecimiento que también tuvo la sociedad. De una clase podían subir a otro estrato social. Sin embargo, para este momento con el neoliberalismo no se pudo. Y una imagen un tanto representativa que está en el slide tiene que ver con cómo visualizábamos a esas clases sociales y cómo fueron siendo tan visibles y hoy son tan visibles en nuestro país. Por ejemplo, esa que está en la presentación de Santa Fe. Por un lado está la carretera y hacia la izquierda está toda esa zona económica importante, pero por el otro lado está la zona popular o la zona urbana, en la que las casas están tan encimadas que ya no les permite modificar su territorio, que no les permite progresar. Entonces son esas dos caras de la moneda interesantes porque por un lado, la implementación de tu nuevo sistema político económico te está permitiendo crecer, te está permitiendo abrir tus mercados, conocer nuevas culturas, conocer nuevos productos, llevar tus productos a nuevas culturas, pero eso no está siendo reflejado en la mayoría de la población, porque si ustedes visualizan, el lado derecho es la mayor cantidad de población. ¿Cuánta población no vive acá en la zona de Coajimalpa, Santa Fe? Pero los que están del lado izquierdo es una población reducida. Incluso los de la derecha tienen que migrar a trabajar hacia la izquierda, pero regresan a vivir a esa zona. ¿Sí me explico? Esa diferencia de cómo se acentúa este fenómeno socioeconómico fue uno de los conceptos que también surgieron durante estos inicios del neoliberalismo. No sé si hasta aquí me voy explicando, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Vamos bien. Sí, profesora. Va, perfecto. Entonces, este periodo de Miguel de la Madrid cierra un capítulo en la historia de nuestro país, dejando como legado un país profundamente transformado, marcado por la crisis y por el cambio de rumbo. Y recordarán que el tema central de este periodo, si no me equivoco, tenía que ver con la era de los ajustes. Entonces se tuvieron que hacer tantos ajustes en los diferentes periodos de gobierno, particularmente con López Portillo y con Miguel de la Madrid, que no veíamos claro y que la población en general no estaba recibiendo de una manera positiva, ¿vale? La ineficiencia, por así decirlo, de un presidente o de un modelo presidencial que ya venía en crisis y que tras tragedias a lo largo del periodo también acentuaron esa falta de autoridad, esa falta de compromiso y esa falta de apoyo hacia la sociedad, pues provocaron que particularmente este último sexenio, del 82 al 88, fuera el que marcara ese antes y ese después en los ajustes que requería el país para transitar o para poder evolucionar. Vamos a platicar la siguiente clase, particularmente estas dos cosas que les comentaba, el entorno internacional en temas económicos
y si eso trae consecuencias para nosotros. Ya vimos las consecuencias que trajo económicamente también el tema de las tragedias, cómo se intentó combatir la crisis, pero no resultó, daba pequeños resultados, pero luego otra vez fracasó. Y cómo la suma de todo esto trajo unas bases del neoliberalismo un tanto con tropiezos, pero eso no hizo que se cambiara el modelo, ¿sale? Seguimos implementando el neoliberalismo y ya veremos sus consecuencias más adelante. No sé si hasta aquí hay alguna duda o vamos bien. Vamos bien. Todo bien. Bien. Va, perfecto. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque nos faltan dos cosas, pero sí nos vamos a extender un poquito en ello y las concluimos mañana. Hacemos ya el cierre, por un lado, el cierre de este sexenio y por otro, la conclusión de todo el periodo de 1970 a 1988, que es precisamente esa era de los ajustes, ¿sale? Ya estaremos listos con esto, con este cierre o con estas conclusiones para el examen del día miércoles. Yo creo que mañana me van a estar indicando de la coordinación cuál va a ser el aula que nos van a prestar para el día miércoles. Hasta que a mí me avisen, yo les voy a informar. Si mañana en la clase todavía no tengo la información, yo se los haré llegar vía WhatsApp para el día miércoles, ¿sale? Pero hasta ahorita sigue vigente, no ha surgido nada extraordinario ni internamente ni externamente en la facultad como para cambiar nuestra modalidad de examen. Entonces, seguimos en el mismo entendido, examen presencial el día miércoles de 7 a 8 de la noche. Solo les encargo, porfa, que lleven un bolígrafo, pluma, como la ubiquen, contesten todo con pluma. Si alguien contesta con lápiz, no tengo problema, pero ojo, cualquier examen contestado con lápiz, no hago revisión de examen, ¿sale? Porque no tengo certeza de que borraron y corrigieron. Entonces, todo contestado con bolígrafo, por favor. Van a venir ahí las indicaciones en su examen, nombre, empezando por apellidos, van a tener el tiempo completo de la clase para concluir su examen, es decir, de 7 a 8, al 2 para las 8, porque tengo que entregar el aula a las 8 de la noche. Tengo que estar recogiendo a más tardar a esa hora los exámenes. El examen está estipulado en promedio para que lo contesten en media hora. Entonces, váyanse preparados de todos modos y si llegan tarde, lo que sea, no tienen que pedirme permiso, solo ingresan al aula, les entrego su examen y lo recojo poco antes de las 8 de la noche. ¿Dudas, chicos? Todo bien. Todo ¿Es bien. este miércoles, maestra, o No. cuál miércoles? Sí, este miércoles 5. Va, vale. Ok, perfecto. Si no hay más dudas, chicos, muchísimas gracias. Pasen bonita noche.